Bueno, pues muy pendientes hoy, como les venimos contando, de ese choque entre el Congreso y el Senado a cuenta de la medida que permitirá la excarcelación de etarras. El Senado, ya saben que con la mayoría absoluta del Partido Popular quería revertir esa medida. Se ha devuelto al Congreso y el Congreso está encallando con este tema, y la presidenta Armengol como que no lo ve muy claro, esto de volver a votar la medida que permitiría la excarcelación de sanguinarios terroristas. Hoy tenemos con nosotros a una gran analista, Susana Burgos. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, Javier. Hola a todos. Gracias por venir por aquí. Un gusto. Tenéis un plato magnífico. Me ha encantado el nuevo plato de Es Diario, muy a gusto. Bien, queríamos hablar contigo de los temas. Estábamos con esto del Congreso y el Senado, que están chocando con la medida que permite la excarcelación de etarras, la medida que Sumar coló en el gobierno para modificar esa directiva de la Unión Europea. Y el Congreso, a través de la mesa, como que dice que mira, que esto, que no se vuelva a votar y que esto se quede como está. ¿Hasta dónde puede llegar este asunto? A ver, yo creo que son dos planos. Lo primero que hay que decir es que no es la primera vez que el sanchismo se ríe del Senado. Es una Cámara a la que no le tiene ningún respeto. Hemos escuchado declaraciones de Bolaños, hemos visto cómo en la ley de paridad, sin venir ni a cuento, se colaba el quitarle competencias a la Cámara Alta en materia de presupuestos. En fin, cualquier cosa es posible. Lo que ocurre es que este tema, que es tan sumamente delicado, debería lógicamente haber pasado de nuevo por el Congreso, y no es que Armengol no esté por la labor, es que seguro que tiene instrucciones clarísimas. Si no se le ha ocurrido a ella, tiene instrucciones muy claras de Moncloa para no alargar más el escándalo, porque sin duda es un enorme escándalo esto de que de la noche a la mañana, sin abrir ningún tipo de debate público, el gobierno al final es muy cobarde y no se ha atrevido a contarle a la sociedad que esta reforma, para que no se puedan, o mejor dicho, para que se puedan convalidar las penas, a veces por delitos distintos, ojo, porque claro, se está metiendo en el saco y dice, no, es que ya cumplieron los etarras penas en Francia, pues no es justo, ¿no? Que no, vamos a ver, en el caso de Chapote, una cosa es la condena por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, por su participación en ese crimen y otros tantos aquí en España, y otra cosa es en Francia la pertenencia a banda terrorista, a una banda asesina como ETA, y la organización de ese entramado para montar una banda criminal. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero claro, el gobierno no cuenta la verdad porque no le hace falta, y porque al final la realidad es que, no le hace falta, no le interesa, pero es que la realidad es que está respondiendo a un mandato de Arnaldo Otegi, ¿no? Que tiene toda la pinta de esto, Susana, de que va a acabar en el Tribunal Constitucional, conflicto de competencias entre las dos cámaras, y que resuelva el Tribunal Constitucional, vete a saber cuándo. Dentro de un montón de tiempo, y con Cándido Conde Pumpido a la cabeza, pues pocas esperanzas, ¿no? Pero vamos, es una sorpresa lo de esta mañana. A mí, supongo que como a muchas de las personas que están viendo el programa, nos ha dejado helados. Hemos dicho, pero ¿hasta dónde van a llegar? ¿No les parecía suficiente? Pues sí, siempre hay posibilidades. Que la gente, oye, si hubo ahí un error o hubo gente que no lo entendió, el Senado te lo está devolviendo, volver a votar. Claro, Javier, claro, pero a ver, por un lado no les hace falta, no es necesario, porque sale adelante, por desgracia, esa reforma, y por otro lado, claro, es que es desde el punto de vista de la imagen. Este gobierno, no se nos olvida, está siempre pendiente del relato, mucho más que de la gestión y mucho más que de los acontecimientos. Todo es cómo se cuentan esos acontecimientos políticos, ¿no? Entonces, claro, esa votación en el Congreso alarga el periodo en el que se va a seguir hablando de este asunto, ¿no? Que es un asunto penoso para las víctimas de ETA y para todos. No sé a qué a Otegi le debo decir que retira el apoyo al gobierno si se vuelve a votar en la medida. Bueno, la medida iba a salir adelante en la Cámara Baja igualmente, ¿no? Pero bueno, lo tendrán pactado así con Otegi, y yo insisto en la tesis de que, claro, de que cuanto antes se salde este tema, antes se deja de hablar y menos desgaste en este tema para el gobierno, porque bastantes casos le están acosando ya por otro lado, ¿no? Luego tenemos también, Susana, en los últimos días, desde que la semana pasada empezaron a conocerse datos nuevos en torno al caso Koldo, caso Koldo, caso Ábalos, y veremos a ver si Sánchez finalmente... Bueno, ya figura en el informe de la UCO, se habla del 1. Con el número 1. Y lo ha confirmado además Óscar Puente, y hoy van algunas noticias en la dirección de Ábalos tirando de la manta. En la portada del Mundo lo podemos ver. Ábalos prepara su resistencia. Ya no le debo disciplina al PSOE ni a nadie, dice. ¿Le ves a Ábalos tirando de la manta?
Lleva mucho tiempo amagando. Al final, cuando alguien tira de la manta de verdad, lo normal es que no nos enteremos. No se nos olvide que todavía José Luis Ábalos no está imputado. A mí me parece que es más peligroso en estos momentos Víctor de Aldama, el colaborador necesario no solamente de la trama Koldo, sino que tiene además en el caso Begoña un protagonismo indiscutible. Es el nexo entre los dos casos, o las dos tramas incluso, si es pertinente hablar de trama también en el caso Begoña. Y él ya está en la cárcel. Cuando alguien está ya en prisión, es normal que hable con la Fiscalía, es normal que pacte con la Fiscalía una reducción de la condena, y eso se hace cantando por soleares, que dicen los castizos, ¿no? No está todavía ni siquiera imputado, no es que no está en la cárcel Ábalos, es que no está imputado. Yo creo que es una amenaza pues muy parecida en lo falaz a lo que viene contándonos desde que se destapó todo esto, y antes incluso cuando salió del gobierno, ¿no? Que él no entendía nada, que no comprendía su cese, luego compró Sánchez su favor metiéndole las listas, dándole la Comisión de Interior, la presidencia de la Comisión de Interior en el Congreso, lo que es un plus importante y muy de agradecer para alguien que cae en desgracia, ¿no? Para un político que cae en desgracia. Y ha dicho tantas cosas que no son ciertas, que no me creo ahora que vaya a tirar de la manta. Cuando se tira de la manta sin que se entere la opinión pública, no se amenaza. Esto es lo de las querellas, Javier. Las querellas se interponen, no se anuncian, ¿no? Entonces, bueno, pues si tira de la manta, tirará de la manta sin contárselo a la prensa, ¿no? Hay asuntos de lo más chusco que aparecen, Susana, cada día en las portadas de los periódicos, más o menos relacionadas con el caso Ábalos, Koldo, Sánchez, pero todo lo que se mueve alrededor de la sede del Partido Socialista. Por ejemplo, lo que publica hoy el diario El Confidencial, vamos a ver, Jorge tiene ahí la portada. Un banquero de Andorra paga 300.000 euros a dos miembros de las cloacas del PSOE. En fin, este tipo de noticias, se la firmaba el compañero José María Olmo, sí, que sí, a lo mejor no tienen una dependencia directa de Ábalos, Koldo, Aldama, pero en fin, dicen muy a las claras el nivel en el que se está moviendo la política, las cloacas en las que se está moviendo la política en el periodo de Pedro Sánchez. Claro, es que si sumamos estos 300.000 euros, los 500.000 de los que hablaba ayer El Español, ¿no? Creo recordar, los 90.000 que decía durante el fin de semana la exclusiva de The Objective, ¿no? Dinero que llegó en metálico a la sede del Partido Socialista. Yo entiendo perfectamente que el Partido Popular se querelle por un presunto delito de financiación ilegal del Partido Socialista, porque no hay, de momento no tenemos pruebas, no podemos decir nada, pero ese tráfico de dinero en metálico huele mal, bastante mal, ¿no? Entonces, ha recibido muchas críticas esa querella que presentó ayer el Partido Popular. A mí me parece acertada en ese sentido, porque todos los caminos conducen a Roma, y estando judicializado el caso, pero no desde luego por este delito, ¿no? Yo hice el otro día, fíjate, compañero, el sumatorio de lo que sabemos de Víctor de Aldama, de los dineros de Aldama, ¿eh? No meto las mascarillas, no meto las PCRs, no meto esto del dinero en efectivo, del metálico. Las mascarillas y los test PCR tampoco sabemos que ahí hay una trama, y desconocemos si algún día descubriremos cuál es el dinero realmente que circuló en torno a un presunto fraude, ¿no? Está investigando, lo entiendo, el juez de instrucción, la UCO por un lado, y el juez de instrucción, que es Ismael Moreno. Pero yo me quedo solamente con lo de Aldama, ¿no? Lo publicado de Aldama respecto al informe de la UCO. No es una publicación solamente de medios de comunicación, sino del informe de la UCO, muy serio y muy exhaustivo, del que está saliendo tantísimo y tantísimo. Tenemos 60 millones en el extranjero, tenemos 182 millones del fraude de la red de hidrocarburos. Tenemos, por otra parte, si se demuestra, el irregular rescate de Air Europa. Es que nos ponemos en una cantidad de dinero superior
a la del caso ERE, ¿no? Que estamos hablando de las comisiones económico, de Aldama, el claro, notorio que hiciste es de las comisiones claro, de y tengo que meter ahí, lógicamente también, los 68 millones de euros que dice la UCO que se pagaron por las 104 barras de oro venezolano procedente de Rusia, de las famosas maletas de Delcy Rodríguez, ¿no? Ahí salen, si no meto el rescate de Europa, pagado con dinero de todos, y que están también saliendo demasiadas informaciones que, si bien eso se había neutralizado en el caso de Begoña Gómez, porque así lo había dicho la justicia y así se lo había dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al juez Peinado, pero se abre otra vez el melón por este caso, ¿no? Y te digo que sin contar el rescate de Europa son 318 millones de euros. Si pongo el rescate de Europa nos vamos a 800 y pico. El caso de los ERE, te recuerdo que eran 680, ¿no? El mayor escándalo de corrupción y en montante económico indiscutiblemente un disparate, ¿no? Así que solo con esto que se sabe, una puntita de la alfombra, sin levantarla todavía del todo, estamos hablando de un auténtico dineral y por ende de un auténtico escándalo. Esto es para remarcarlo, esto que nos estás contando, el sumatorio de Aldama. Es que hay que hacerlo así. Esto vamos a hacerlo así. Y luego, en medio de todo este mare magnum, de estos escándalos, va Pedro Sánchez y empieza a hablar de vivienda, de bonos para los jóvenes que quieran alquilar un piso, pero es que este bono... Pues es una medida que estaba en vigor ya. Ya está en vigor, y es que ya la anunciaba, fíjate, Susana, la anunciaba ya en 2022 exactamente igual que lo hizo ayer. Escuchen. El mismo, les quiero anunciar, vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada. Bien, esto es lo de ayer, esto es lo que decía ayer. Fíjense en lo que decía hace 2 años, exactamente en 2022. En primer lugar, como decía antes, creamos ese bono del alquiler para los jóvenes, para la emancipación, para el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes. Esto es me río por no llorar, ¿no? Nos reímos por no llorar. El conejo repetido que se saca de la chistera ya más gastada que nada. Claro, pero es que además, a ver, no solamente es que estuviera anunciado con anterioridad, sino que está efectivamente en vigor y que no funciona bien. Yo tengo un caso cercano de una pareja, el hijo de una amiga y su novia, que se fueron a vivir juntos y se fueron de casa de sus padres por ende, esperando cobrar este bono, y a los 6 meses tuvieron que regresar cada uno a las respectivas casas de sus familias, a sus respectivos hogares paternos, porque no les llegó el dinero. Porque este gobierno no es un gran gestor de las ayudas, precisamente. Las anuncia, luego ya veremos. Claro, pasa lo mismo con el ingreso mínimo vital y tenemos demasiados ejemplos, ¿verdad? ¿Te acuerdas también de aquello de la gasolina, verdad? Lo del volcán, también, claro, la gasolina, cuando eso se rebaja la gasolina por la pandemia, donde nos ponían en el ticket que era gracias al gobierno de España y gracias a Pedro Sánchez, y lo tenían que adelantar los gasolineros, los empresarios de las estaciones de servicio a los que no les llegaba el agua al cuello. Bueno, en fin, que tenemos muchos antecedentes, ¿no? ¿Qué pasa con la vivienda y qué le pasa a Pedro Sánchez con la vivienda? Que no tiene ni idea de lo que hacer, que nos hizo una promesa absolutamente falsa de que se iban a construir 183.500 viviendas en España. Esto lo dijo en la campaña de las, ya no me acuerdo si fueron las generales o las municipales y autonómicas. Creo recordar que las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Pero con esa cifra concreta, promesas de vivienda continuas. Pero las 183.500 que se repartían a cargo de 50.000 de la Sareb, 40.000 con el aval del ICO y el resto correspondiente a los terrenos del Ministerio de Defensa, y eso daba una suma de 183.500, nos lo dijo en campaña electoral mañana, tarde y noche en varias tomas, y nunca se supo qué ocurrió con esas viviendas. Se están poniendo parches, se creó un Ministerio de Vivienda, o se devolvió el Ministerio de Vivienda que en su momento tuvimos con María Antonia Trujillo y con Carmen Chacón, y luego también con Beatriz Corredor, ¿no? Tuvimos 3 ministras de vivienda en la época de Zapatero, y desde que Sánchez, en estos últimos 6 años, no habíamos tenido Ministerio de Vivienda, y Sánchez crea el Ministerio de Vivienda. A mí me parece fenomenal que haya un ministra en este caso de Vivienda, que es Isabel Rodríguez, me parece muy bien. No es verdad que todas las competencias de vivienda, como dicen algunos, estén en manos de las comunidades autónomas. Hay un plan estatal de vivienda al que se puede dotar de muchos más recursos que los actuales
actuales, porque está claro que son recursos insuficientes, y eso es competencia estatal, ¿eh? Por supuesto que el Gobierno puede hacer muchas cosas en materia de vivienda que no está haciendo, porque está empeñado en regular, regular y regular. Lo dijo ayer Isabel Rodríguez, utilizó el verbo regular 3 veces, y eso es lo que pone los pelos de punta al sector, a los que entienden de estas cosas, que es obvio que Sánchez y Rodríguez no saben mucho cómo va esto, ¿no? Un mercado intervenido, un mercado donde falta seguridad jurídica, un mercado en el que los precios tensionados hacen que se restrinja la oferta y que por ende suban todavía más los alquileres. Es un mercado condenado al fracaso. Lo que tiene que hacer el Gobierno es hablar con los especialistas, que tenemos un sector inmobiliario maravilloso, absolutamente profesionalizado, con gente que sabe muchísimo lo que se está haciendo fuera de España, las recetas que funcionan y las que no funcionan. No es tan complicado esto, Javier. O sea, se trata de recurrir a la colaboración público-privada sin consignas, sin obsesiones en contra de los promotores, sin el populismo. Ayer Sánchez volvía a decir, porque es el hombre de la polarización, y volvía a decir, es que no quiero un país de propietarios ricos e inquilinos. Vamos a ver, pero ¿cómo que los propietarios son ricos? Es que una cosa es el tenedor, y luego meten en el debate, como siempre, los fondos buitres sin saber que es un fondo de inversión. Bueno, en fin, lo que tantas veces hemos comentado, ¿no? Entonces, al final, lo que estás haciendo es negar un problema o dar patadas hacia adelante sin poner ninguna solución más que parches puntuales que no funcionan. No es verdad, además, que la ley de vivienda, es que claro, hay que desmontar tantos bulos, tantos y tantos. No es verdad que la ley de vivienda no se esté aplicando en las comunidades autónomas. Es una ley, una norma de rango nacional, y por supuesto que las comunidades autónomas tienen que aplicarla. Lo que no se está aplicando es aquello a lo que la propia ley deja al albur de las autonomías, que es lo de la declaración de zonas tensionadas. ¿Por qué? Porque en Cataluña, que es de donde parte esta idea, por cierto, que el Gobierno, esto de las zonas tensionadas no siempre fue partidario, ¿eh? Esto es una imposición, que no se nos olvide, una imposición de sumar. No es Calviño en su momento, cuando se le preguntaba por lo de las zonas tensionadas, le parecía un auténtico disparate, y ahora parece que es la solución del problema de la vivienda, y que y de manera que quien no aplique, ¿no?, la comunidad autónoma que no aplica la ley de vivienda es la que está provocando el problema, ¿no? Y se le echa la culpa a Ayuso. Vaya papelón, de todas formas. Por cierto, tenemos una declaración de Ayuso, sí. Jorge, no sé si vamos a ver si podemos rescatar esa declaración de Ayuso precisamente hoy sobre el tema de la vivienda, Susana, y hablando de lo que ella piensa que habría que hacer en vivienda y lo que dice Sánchez que hay que hacer, a cuenta de esto que dices tú, de enfrentamiento entre inquilinos, propietarios, la nueva lucha de clases, dice claro. Ayuso. Escuchen. La reducción en habitantes. Apenas se ha construido vivienda. Es imposible frenar la escalada de precios si no se construye más vivienda, se libera suelo y se desregulariza. Esto de enfrentar al propietario con el inquilino es como ahora los mismos que pretenden enfrentar a la empresa con el empleado, y es una profunda irresponsabilidad y una pretendida lucha de clases. Los propietarios de viviendas no tienen la culpa de esta situación. Tu vivienda es tuya, es además el motor de la clase media española, y cada español tiene derecho a poner su vivienda al precio que uno considera, porque cada uno tiene una circunstancia personal distinta. Eso de culpar, en plan, llamar a la lucha. En esto de la vivienda también el contrapunto a lo que está haciendo el Gobierno de España. Claro, es que por un lado tiene que defenderse de la barbaridad de que se le intentara echar la culpa del problema de los alquileres el otro día en la manifestación de Madrid a ella. Es una locura, ¿no? Hasta el punto de que llegó a manifestarse Maroto, ¿no? La exministra y portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, pidiendo la dimisión de la ministra de Vivienda del Gobierno al que perteneció hace 3 días. En fin, esto es absolutamente hilarante, ¿no? Con lo cual tiene que salir la presidenta de la Comunidad de Madrid a aclarar las cosas. Yo creo que las aclara además de una manera muy, muy didáctica. Yo iba a decir exactamente lo mismo que ha dicho Ayuso, ¿no? Que eso de que los propietarios sean los ricos, y cuando en este país que nos hemos dado, y por desgracia con un ahorro tan poco incentivado, buena parte del ahorro de los españoles, o al menos de generaciones pretéritas, está en el ladrillo. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Y hay que decir que con pensiones a veces demasiado bajas, la única solución para las personas mayores es
alquilar y vivir de la renta de aquello que durante toda la vida trabajaron para conseguir, que es precisamente ese apartamento o ese piso, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Es que es un tema demasiado serio y demasiado importante para hacer demagogia, y desde luego pone los pelos de punta escuchar algunas consignas en contra de la propiedad privada que estamos viendo estos días en la calle, desde luego el fin de semana en la manifestación de Madrid, pero en programas de televisión, que se habla con gran ligereza de que hay que expropiar pisos. Esto yo lo he escuchado y además en boca de compañeros de profesión que hasta hace 2 días yo pensaba que eran sensatos, pero parece que no, que hay que cuestionar también la propiedad privada. Estamos ya en ese punto. Lo siguiente será el expropiese de Chávez en Venezuela, ¿no? Y luego, por otra parte, también se está diciendo algo que es una auténtica locura, que es la insumisión y dejar de pagar los alquileres, ¿no? Estamos hablando... La huelga de inquilinos, dicen. Claro. Estamos hablando de un problema muy serio y muy grave, ¿no? Y hay que calmar los ánimos, hay que hacer vivienda, producir vivienda, insisto, con colaboración público-privada, recurriendo a los que saben, y ya tampoco vale llorar sobre la leche derramada y decir, no, es que la vivienda de protección oficial se especuló con ella, eso es verdad, pero da igual, vamos a ir hacia adelante, vamos a caminar, ¿no? Y claro, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene el Plan Vive y se están haciendo cosas, y el proyecto ya realidad, que se están haciendo ya de facto, ¿no? De transformaciones de oficinas para el uso residencial. En fin, hay muchas cosas importantes que hacer, y no vale enfrentar a inquilinos con caseros, porque por esa senda vamos francamente mal. Susana Burgos, que muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Es Diario. 20 minutos nos hemos pasado hablando. Así, como que no quiere la cosa. Un buen repaso a todo, ya casi todo. Gracias, Susana, hasta la próxima. Nosotros continuamos, tenemos alguna entrevista importante, tenemos más cosas que contarles. No se retiren, seguimos.